conectados. Gracias por poder conectarse, por su tiempo. Bueno, como les indicaba, estoy junto a Carmen Gloria Líos, que es la coordinadora de práctica, y la idea es que Carmen le pasara una pequeña presentación de lo que va a ser el proceso de práctica, ¿ya? En cuanto a fecha, las estructuras, contenidos, temas generales, y cómo está planificado hasta la fecha, ¿ya? Y ahí voy a hacer un poco de hincapié en eso, porque nosotros estamos planificando prácticas en este contexto, entre comillas, de incertidumbre, entonces estamos pensando en una situación que quizás en marzo pudiera cambiar. Entonces ahí pueden haber dándose cambios en la medida que quizás ya se vayan cambiando la situación sanitaria. Pero por lo menos ahora la idea es por lo menos aclarar el tema en cuanto a plazo, el proceso, cómo es, el papeleo, el tema administrativo, la idea es que lo tengamos claro. ¿Ya? Chicos, si tienen preguntas, consultas, pueden ir haciéndolas en el chat. ¿Ya? La idea es que Carmen Gloria vaya haciendo su presentación y si ustedes vayan teniendo alguna consulta, la vayan escribiendo en el chat y al final de la presentación de Carmen Gloria vamos a responder sus consultas. ¿Ya? Y también voy a aprovechar al final, en los últimos 5 minutitos, entregarle alguna información del taller simulador, que es la última asignatura que queda del semestre, porque hicimos algunos cambios pensando en que vienen fechas un poquito ajustadas, que vienen celebraciones, que quizás las semanas son un poco más acotadas, entonces también hicimos algunas modificaciones y se las voy a comentar al final de esta reunión. ¿Ya? Así que, como les digo, lo dejo con Carmen Gloria, va a presentar va a hacer su presentación respecto al proceso de práctica, preguntas a través del chat y las respondemos al final de la presentación. ¿Ya? Carmen Gloria. Muy buenos días, agradezco mucho la conexión de ustedes, chicos. Como bien decía Antonio, el objetivo de esta reunión, que no es muy larga, es bajar un poquito la ansiedad que tienen todos ustedes respecto a la práctica laboral. Y también es una ansiedad que nosotros tenemos y una preocupación permanente. ¿Ya? Lo que voy a exponer van a ser como algunas cosas que son generales y después vamos a hablar de los diferentes escenarios que podemos encontrarnos. Voy a compartir con ustedes, ¿ya?, una presentación y vamos a compartir pantalla. Y ahí se ve, ya. Bueno, lo primero que de todo vamos a conversar de los prerequisitos para poder salir a práctica, ya sea la modalidad que sea. Lo primero que tienen que tener ustedes claro es que tienen que tener la totalidad de las asignaturas aprobadas, o sea, los 4 semestres completos. Esto incluye, sí, para las carreras que tienen práctica intermedia, tener sus prácticas intermedias aprobadas, y para ustedes que tienen talleres simuladores, tener sus talleres simuladores. Es decir, todo lo académico que está considerado dentro de los 4 semestres tienen que estar aprobados. Luego de esto, viene un periodo de matrícula, que la fecha está por definirse, se les va a avisar con tiempo para que ustedes vengan a matricularse, o a lo mejor la matrícula es online. Esa información no la tenemos, pero se les va a avisar fechas de matrículas y modalidades de matrícula. ¿Ya? ¿Por qué es importante este tema de la matrícula? En el momento que ustedes se matriculan, pasan a ser alumnos vigentes nuestros y pasan a correr el seguro escolar. ¿Ya? Después de esto viene la inscripción de la práctica laboral, que también se les va a informar la forma que va a ser este proceso de inscripción. En el fondo es una asignatura más que debe ser inscrita y debe ser aprobada, obviamente. ¿Ya? Nosotros como institución nos comprometemos a asignar y buscar las prácticas laborales, salvo algunas condiciones especiales que voy a mencionar más adelante. Pero en general, las prácticas laborales las asigna la institución. En este caso, la asigno mi persona en conjunto con don Antonio Cerda. ¿Ya? Proceso general para el año 2021.
Para el 2021, ya como yo creo que todos lo tenemos bien claro, es un año también que no sabemos cómo se va a dar, pero hay ya algunas definiciones. La práctica parte el 2 de marzo. Ya. Esto ya nos estaría indicando que durante el mes de febrero van a tener algunas noticias respecto a las matrículas y a la inscripción de práctica. Por lo tanto, una vez que terminen ustedes su asignatura en enero, tienen que seguir atentos a los correos porque durante el mes de febrero se les entregarán también información. Este inicio de práctica el 2 de marzo en los talleres de NAC va a tener una duración de 2 a 3 semanas según la carrera. Cada jefe de carrera les va a entregar a ustedes la planificación y el horario de estos talleres. Esta parte tiene una evaluación y corresponde al 25% de la nota final de práctica. Por lo tanto, es un cuarto de la nota. Si no se asiste a estos talleres, a estas clases, no hay asistencia, obviamente la evaluación va a ser una nota 1 que les puede, pero mejor no es que les puede, les va a perjudicar en su nota final de práctica. ¿Ya? Luego de este proceso viene, si estuviéramos en época 2019, ustedes saldrían a su práctica presencial. ¿Ya? En paralelo a las clases que van a tener en marzo, van a estar las entrevistas personales en los centros de práctica. Se avisa con anticipación. Nosotros mandamos correos, llamamos por teléfono para asegurarnos que recibió el correo con la fecha, hora y lugar donde deben ir a la entrevista al centro de práctica. ¿Ya? Luego, bueno, pasan por este proceso de entrevista. Los centros de práctica nos informan a nosotros quiénes han sido seleccionados. Le avisamos a ustedes. Ahí ya se da por asignada la práctica. Se les asigna un supervisor por parte de NAC. El supervisor se asigna de común acuerdo entre el jefe de carrera y quien les habla. ¿Ya? De acuerdo a que no todos los profesores pueden ser supervisores. Para aquellos que ya me han preguntado si ustedes pueden escoger el supervisor, les aviso que no, está designado por nosotros. Después de este proceso, bueno, viene una elaboración de documentación donde está la carta de presentación en la cual se indica que ustedes son alumnos regulares de NAC, que están en condiciones de hacer su práctica laboral, se indica el periodo de práctica, la cantidad de horas, se indica quién va a ser el supervisor por parte de ENAC y se indica el tema del seguro escolar que los va a cubrir durante todo su proceso de práctica. Además, está la pauta de evaluación que debe ser llenada por la persona que va a estar a cargo de ustedes en el centro de práctica. Llamémoslo su jefe directo. Por lo tanto, ustedes van a tener conocimiento de cómo van a ser evaluados. Conocen todos los puntos que le van a evaluar, lo que les permite a ustedes estar preparados y trabajar en pos de esa evaluación. Está la hoja de asistencia y además el reglamento académico que rige las prácticas laborales e intermedias. Lo que nos compete ahora son las laborales. Y se hace una presentación del estudiante en el centro de práctica. Esta puede ser realizada en forma personal, acompañada del supervisor, del jefe de carrera o coordinadora, según lo amerite la situación. Me explico. Por lo general, parten un porcentaje alto de ustedes el mismo día. Entonces, no somos tantos como para acompañarlos y las prácticas son prácticamente 1 a 1, un alumno en cada empresa. Pero sí, cuando no se puede hacer en forma personal, su supervisor o el jefe de carrera o quien les habla
hablamos con el centro de práctica, ¿no es cierto?, asegurándonos que hayan llegado ustedes y que estén acomodados. También hablamos con ustedes para saber si ya le entregaron, como se llama, un lugar de trabajo y saber de que han partido bien. El supervisor espera entre 1 y 2 semanas para hacer la primera visita, para ver en qué condiciones se encuentran, para asegurarnos que las funciones que le han entregado o las tareas que le han entregado cumplan con el programa de práctica, que es lo más importante. La modalidad. En este minuto no podemos hablar si va la modalidad de la práctica, debido a que vamos a tener que verlo y se va a determinar en marzo de acuerdo al estado, la situación sanitaria en que nos encontremos como país y en base a las disposiciones que nos entregue el Ministerio de Salud, MinSal, y el Ministerio de Educación, el Mineduc. Por lo tanto, las modalidades recién en marzo les vamos a poder decir, chiquillo, la práctica va a ser de esta manera o de esta otra manera o va a ser mixta. Toda esa parte de cómo va a ser, lo vamos a ver en marzo. Ustedes se están dando cuenta que todos los días las disposiciones se han ido cambiando. Entonces, nosotros tenemos que esperar esas disposiciones y obviamente va a ser siempre bajo la premisa de cuidar la integridad física y mental de ustedes. ¿Ya? Por mi parte, esa es, digamos, la información, ¿ya? Que quería darles. Quiero saber, yo sé que tienen, ¿cómo se llama?, muchas preguntas, ¿ya? Entonces, estoy atenta a lo que ustedes me puedan indicar. Deje arriba, donde dice... Ya, ahí estoy. Ya. Entonces, consultas, dudas, voy a revisar aquí el chat. Ya. El tema de la remuneración de las prácticas, ¿ya?, es una definición de cada empresa, ¿ya? Efectivamente, no todas las empresas dan alguna remuneración por las prácticas. Eso no depende de nosotros. Nosotros como institución no podemos pedirle a las empresas que las prácticas sean remuneradas, ¿ya? Es un tema que nosotros no podemos pedir. ¿Qué es lo que nosotros hacemos como para tener una idea? Que esto también lo hace el jefe de carrera cuando valida los centros de práctica, también un tema que hago yo, es preguntarles si tienen, por ejemplo, dónde almorzar, ¿ya? Si ustedes pueden llevar su colación, si tienen comedor, si tienen dónde calentar. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí ellos nos dicen, no, no hay problema porque nosotros damos vale por la colación, y les damos una... Y ahí ellos nos cuentan la modalidad que tienen. Pero preguntar o pedir remuneración nosotros no podemos hacerlo, ¿ya? Hasta este minuto sí hay empresas que dan lo equivalente a la movilización y colación, ¿ya? De que ¿tiene algún costo la matrícula? La matrícula es como siempre, como si se estuvieran matriculando ellos se están matriculando para el 5º semestre. Es lo mismo que las matrículas anteriores. Para matricularse no deben tener ninguna deuda. Ya eso lo tienen claro, es lo mismo que cuando se matricularon para el 3er semestre, o sea, el 2º año, ustedes no pueden tener deuda con la institución para poder matricularse. Alguno está en esas condiciones de deuda, les recomiendo acercarse a la oficina de finanzas con Daniela Luxardo y ver la situación particular de cada uno. Ni el jefe de carrera, ni quien les habla puede ver el tema de finanzas. Nosotros no tenemos acceso a eso y no tenemos ninguna injerencia, lamentablemente. No,
las finanzas las tienen que ver directamente con el área de finanzas, pero la matrícula no tiene costo. ¿Ya? Tenemos la pregunta de Karina Prado, que dice, cuando se refiere a modalidad de práctica, ¿quiere decir que tal vez la práctica, al no ser presencial, cómo se tendría que hacer con trabajo o cosas así? Karina, justamente, la modalidad de práctica hacemos referencia a que puede ser presencial dentro de la empresa, puede ser teletrabajo con la empresa, puede ser virtual, puede ser virtual. Puede que sea una mezcla entre presencial y teletrabajo, puede ser una mezcla entre presencial y teletrabajo. No, esto no lo vamos a saber hasta que estemos en marzo. Hay como varias alternativas y según las disposiciones son la resolución que se va a tomar. ¿Ya? También tenemos algunos casos especiales, que parecer... tengo aquí los casos especiales. Voy a compartir nuevamente pantalla porque al parecer me los salté los casos especiales. Tenemos algunos casos que llamamos nosotros casos especiales, como son. Espérenme, que vamos a llegar ahí donde lo vamos a ver desde acá. ¿Ya? Disculpen. Algunos de ustedes ya están trabajando en empresas y están realizando funciones dentro del área de personal. ¿Ya? Estas personas deben contestar el correo que se envió con un link de inscripción de los datos del empleador. El plazo es máximo hasta el 31 de diciembre, considerando que don Antonio Cerda debe contactar a estas empresas, tiene que en lo posible visitarlas, conversar con su empleador y ver qué funciones están realizando ustedes y contrarrestarla con el programa de práctica y ver si efectivamente se está cumpliendo los objetivos y las competencias que tienen los programas de práctica. En caso que no cumpliera las funciones, él tiene que ver que su empleador le permita realizar funciones asociadas a la práctica laboral. En el caso extremo, que la empresa no cumpla, me explico. Por ejemplo, ustedes están en una empresa, pero están haciendo trabajo de secretaria y que no existe la posibilidad de hacer labores como un técnico en gestión de recursos humanos o un analista de recursos humanos, lamentablemente ese lugar de trabajo no va a ser válido y habría que asignarle a ustedes un centro de práctica. Le digo eso porque muchos de repente me dicen, estoy estudiando, quiero hacerlo aquí, pero las labores que desempeña no corresponden a la carrera que está estudiando. Así que en ese sentido tienen que estar preparados. El otro caso especial es que nosotros estamos dando la facilidad para aquellos estudiantes que viven en comunas, ¿no es cierto?, alejadas del centro de Santiago y tienen algún contacto o han contactado en forma personal a alguna empresa para hacer la práctica, también deben inscribir en este formulario los datos que se están solicitando del empleador, que se solicitan de la empresa. Por ejemplo, yo vivo en Buin y dadas las condiciones que estamos, yo preferiría no viajar a Santiago, sino que moverme dentro de mi comuna, ¿ya? Y encontró un lugar para hacer la práctica. Le inscriben en este link que nosotros mandamos los datos del empleador y don Antonio va a poder contactarse con esta empresa y ver qué puede hacer su centro de práctica. ¿Ya? Estos son como casos especiales que nosotros estamos aceptando este tipo de lugar que nosotros no lo asignamos directamente, sino que son referidos por ustedes. ¿Ya?
pero tiene que ser con tiempo. En el supuesto, porque pueden decirme algunos, oiga, es que yo me encontré justo después del 31 de diciembre. No hay problema, pero tiene que enviar a la brevedad, apenas lo tenga, la información a su jefe de carrera para que él pueda validar. Tienen que considerar que en febrero su jefe de carrera va a estar de vacaciones, ¿ya? Y que se reincorpora en marzo como todos los empleados de NAC. Entonces, esto tenemos que dejarlo cerrado en enero, ya que ustedes puedan saber, o la mayoría de ustedes saber, ya más o menos dónde podrían estar haciendo la práctica. ¿Por qué digo podrían? Porque si es presencial y están las condiciones para ser el lugar de práctica. Pero no les puedo asegurar nada ahora porque no hay nada seguro para marzo. Así que no puedo yo asegurarles la modalidad. ¿Alguna otra consulta? Después viene... Ya. Gracias, Karina. ¿Alguna otra consulta? Hola, habla Uranía, que recién me pude conectar porque estoy trabajando. Ya. Díganos, Urania. Quería hacer una consulta. En caso de que, no sé si lo dijo, en caso de que yo quiera hacer la práctica en el lugar donde yo trabajo, Tienes que ingresar los datos en el formulario que enviamos la semana pasada, ¿ya? yo, Ahí tú ingresas los datos de tu empresa, de tu empleador, todos los datos de contacto para poder validar la empresa, que tú cumplas las funciones que se está pidiendo en la práctica. Puede ser de que no las cumplan 100%, o puede ser de que ustedes vayan a realizar el 80% de lo que está definido como programa de práctica, y eso don Antonio lo va a evaluar. Yo no asigno ningún centro de práctica que don Antonio Cerda no me diga que corresponde a la carrera de ustedes, ¿ya? Me explico, no sé. No se les va a mandar a una empresa en la cual sabemos que no tiene nada que ver con su carrera. Él es el que me dice si es o no es válida. ok, ¿Alguna gracias. consulta? Voy a contestar una pregunta que me ha llegado por correo, ¿ya? No estoy segura si es de esta carrera, pero yo creo que vale la pena responderla. Se me ha preguntado qué pasa con las personas que no van a hacer práctica por algún motivo personal. Tienen que referirse a su jefe de carrera en forma individual las personas que por algún motivo personal decidieran no hacerla. El no hacer la práctica significa que no ha terminado su proceso académico, su proceso de formación, por lo tanto no puede titularse. La aprobación de la práctica es un requisito para poder obtener el título. Bueno, después viene el examen de título también, pero el examen de título está asociado a la práctica laboral. ¿Alguna otra consulta? Disculpa, ¿cómo? Ahí no entendí. ¿Está asociado el examen de título? Sí, lo que pasa es que el examen de título siempre está ligado con temas, digamos, de la práctica, ¿ya? O sea, si ustedes hacen la práctica, obviamente el examen de título les va a ir bien. Les recuerdo que el examen de título se cancela para que desde ya vayan juntando en un tarrito la plata para el examen de título, ¿ya? Con tiempo vayan reuniendo el dinero para ese trámite. Otra consulta. En marzo hay unos talleres. ¿Es obligatorio asistir? Sí. Correcto, porque va 25% de la nota. Lo que pasa es que la práctica, a partir de este año 21,
parte formalmente el 2 de marzo dentro de las dependencias nuestras. Don Antonio les va a decir el horario de eso y les va a decir si son 2 o 3 semanas. ¿Ya? Son para los vespertinos me imagino que hay que ver, aunque están definidas como presenciales diurnas. Entonces, si alguien está trabajando, tiene que conversar con don Antonio para ver cómo se va a hacer esa etapa, porque tiene una evaluación. ¿Ya? Entonces, en tu caso, Urania, si tú estás trabajando durante el día y no te pueden permitir permisos para venir, por favor, te recomiendo que te acerques a don Antonio Cerda, le expongas tu situación para que él vea alguna solución. Ok. Tu FP. Muchas gracias. ¿Sí? Es gruesa. ¿Tú ¿Aló? ¿Consultas? ¿Más consultas? Hay una pregunta ahí en el chat. Dice, ¿qué lugares o qué empresas son las que están asociadas a ENAC para hacer la práctica laboral? ¿O es a la suerte de la olla? A ver, el término suerte de la olla yo no lo ocuparía en este caso. Nosotros tenemos un staff de empresas con convenio y tenemos otro staff de empresas que no tenemos convenios firmados en un papel, pero sí nos reciben siempre prácticas a practicantes. Las características de estas empresas es que cumplen con el programa de práctica, ¿ya? No hay una empresa que sea mejor que otra en ese sentido. A veces ustedes ven una empresa que se ve como chiquitita o van a entrevista y nos dicen, no, que hay una pura oficina y hay 2 personas. Sí, pero el trabajo que desempeñan, no tienen su gente afuera o trabajan con grandes empresas. ¿Ya? Lo que nosotros velamos es que donde ustedes lleguen a hacer la práctica, ustedes realicen las funciones que deben realizar y que están definidas en un programa de estudio validado. ¿Ya? Además, el supervisor de práctica, designado por ENAC, se encarga de velar que ustedes realicen esas funciones y no estén, no sé, no quiero menospreciar a las personas que sirven café o que sacan fotocopias, pero no son las funciones de ustedes. Así que en ese sentido tienen que quedarse tranquilos. ¿Ya? Y después, ¿qué valor tiene el examen de título? No sabemos el valor del año 2021, pero este año fue de 120.000 pesos. ¿Ya? Cabe recalcar que este año, por el tema del COVID, hubo una postulación a una beca que cubría un porcentaje. Eso no sabemos si se va a dar el próximo año o no. ¿Ya? Pero va alrededor de los 120, 150.000 pesos. ¿Ya? Estos valores se van a saber el próximo año cuando ustedes vayan a dar su examen de título. Los que tienen gratuidad. ¿Pagan igual el examen? Sí, pagan igual el examen porque la gratuidad les cubre los 5 semestres académicos. No cubren los exámenes de título. Es por eso que les digo que desde ya vayan juntando de a poquito dinero. O sea, si van a carretear, en vez de tomarse 2 piscolas, tómense una piscola y la otra la guardan. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, paso la palabra a don Antonio Cerda. Por mi parte, digamos, nos vamos a ver en marzo nuevamente. Vamos a tener otra reunión en la cual le vamos a entregar más detalles. En esta reunión era informativa y, perdón, dice, me llegó otro. ¿El pase escolar cubre la práctica? Sí, usted, mientras sea estudiante vigente nuestro, usted puede utilizar su pase escolar. Y eso es cuando se matricula, usted pasa a ser ya
vigente, salvo que suspenda, congele. De lo contrario, su pase escolar corre. Y dice la titulación tiene algún costo, lo que pasa es que es el examen de título el que tiene el costo, ¿ya? Ese es el que tiene donde tienen que juntar sus... y nada, no, nada más. Pregunta, ¿todas las prácticas son en Santiago? Sí. Ahora, si alguno de ustedes está en provincia, debido a la pandemia, se trasladó a provincia y ha estado todo este tiempo estudiando de forma virtual desde provincia, ya, tienen que conversar con don Antonio para ver el tema de las prácticas fuera. Si están en provincia, caerían en la categoría de los casos especiales que están fuera de la comuna de Santiago, que están preocupados por venirse a Santiago y que ustedes a través de un trabajo personal se han conseguido alguna práctica, tienen que entregar toda la información en la planilla que se les envió para que podamos validarla, ¿ya? Y que esos casos particulares, caso a caso, los vamos a ir viendo con don Antonio Cerda cuando vayan llegando. ¿Ya? Hola, buenos días. Sí. Quería hacer una consulta. Es que yo he estado buscando mi práctica y consultan por el seguro escolar. El seguro escolar está considerado, del momento, digamos, que nosotros parten ustedes en la práctica, el seguro escolar lo está cubriendo, ¿ya? Está dentro de la documentación que yo les mencioné que se envía. Después tenemos una consulta que dice, si uno encuentra práctica, ¿puede realizarla o hay que esperar a marzo? Tienen que esperar a marzo porque para poder salir a práctica y entregarle la documentación oficial, la documentación formal, deben estar matriculados y con la práctica inscrita. Mientras no terminen su semestre, que termina en enero, no se puede saber si usted cumple todos los requisitos para ir a la práctica que está relacionado con la aprobación de todas las asignaturas. Por lo tanto, no podemos salir antes de marzo. ¿Alguna otra consulta? Ya. Le doy la palabra a don Antonio, le agradezco su atención, el haberse conectado, y nos vamos a estar viendo justamente los primeros días de marzo. Ahí los voy a ir a visitar a los talleres que les corresponda para que lo veamos, vamos a hacer una reunión más personalizada, tomando las medidas de precaución para que sepa. A ver, ¿hay alguien? Esta es la última pregunta. Dice, yo busqué práctica en provincia y necesitan desde ahora por el tema de vacaciones. Les repito, lamentablemente no pueden salir ahora a vacaciones, a práctica, porque les recuerdo que uno de los requisitos para poder salir a práctica laboral es que tengan los 4 semestres aprobados y a ustedes les falta mínimo el taller simulador que va a ser realizado que parten dentro de la próxima semana o en 2 semanas más, no sé, que es este último periodo. Sin tener eso aprobado, no están cumpliendo ese requisito. Después viene la matrícula. Y una vez matriculado e inscrito en la práctica, pueden salir. Por lo tanto, no pueden partir ahora. Tenemos plena conciencia de que nos están pidiendo prácticas para ahora, pero no pueden salir en este periodo a prácticas, sino hasta aproximadamente el 22 de marzo. Antonio, ahí la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Carmen. Bueno, independiente, en adelante, si tienen más dudas, consultas, me pueden escribir tanto a Carmen como a mí para resolver si es que más adelante pues tienen más consultas, ¿ya? A ver, no, la matrícula también está dentro de la gratuidad.
Lo único que tienen que pagar, chicos, para los que tienen gratuidad, es el examen de título, ¿ya? Y el costo del examen de título es el equivalente a la matrícula que ustedes tuvieron el año que ingresaron, es decir, el 2019. Excepcionalmente, este año hubo un beneficio, un descuento, porque fue por el tema COVID, ¿ya? Pero el valor del examen, que es lo único que tienen que pagar, en caso que tengan gratuidad, equivale al costo de la matrícula, de la mensualidad, perdón, del año que ustedes ingresaron. En este caso, el 2019, que entiendo que andaba alrededor de los 180 y tantos mil pesos. ¿Ya? Resumen de lo que señaló Carmen, para que tengamos los temas claros. Las prácticas parten sí o sí en marzo, ¿ya? Previo al inicio de la práctica van a haber 3 semanas de nivelación, ¿ya? Que en el caso de nosotros vamos a ver temas netamente